¿Cómo un plan para convertir a China en una potencia mundial terminó en la peor hambruna de la historia humana? Lo que descubrirás a continuación desafía todo lo que creías saber. Un proyecto que buscaba dejar a Occidente temblando, pero que cobró más vidas que la Primera Guerra Mundial. China, un gigante dormido que había sobrevivido a guerras, invasiones y hambre, pero en 1958, Mao Zedong creía tener la llave para despertar a la nación y convertirla en la potencia más grande del planeta. Un salto tan ambicioso que prometía superar a Inglaterra en solo 15 años. El gran salto adelante, la utopía que se convirtió en catástrofe. China antes del gran salto. A mediados del siglo XX, China era un país devastado. Décadas de guerras civiles, invasiones extranjeras y hambre habían dejado a la nación al borde del colapso. En 1949, Mao Zedong lideró a los comunistas hacia la victoria, fundando la República Popular China. Pero el país seguía siendo mayoritariamente agrícola, atrasado y pobre. Para Mao, esto era inaceptable. China debía dejar de ser el gigante dormido y convertirse en un titán mundial. En su mente, un plan radical podía lograr en 15 años lo que a Occidente le había tomado más de un siglo. El sueño de Mao. Mao había logrado unificar al país y emprender reformas iniciales, redistribución de tierras, nacionalización de la industria y campañas de alfabetización. Pero quería más. No solo aspiraba a modernizar a China, sino a demostrar que el comunismo podía superar a las potencias capitalistas. Así nació la idea del Gran Salto Adelante, un proyecto de colectivización total, comunas gigantes y una industrialización acelerada que pondría a China en la cúspide mundial. Una revolución que no solo cambiaría el destino de China, sino la vida de cientos de millones de personas. Pero lo que parecía un sueño de progreso, pronto se convertiría en una carrera contra el tiempo y la realidad. ¿Cómo un país que aún luchaba por alimentar a su pueblo intentó convertirse en potencia mundial en un solo salto? Lo que viene a continuación es el inicio de un plan tan descomunal como peligroso. Un plan gigantesco. El país en marcha. En 1958, Mao Zedong anunció que China no solo alcanzaría a las potencias industriales, las superaría. Se crearon más de 26.000 comunas populares, cada una con miles de campesinos viviendo y trabajando juntos. Las cocinas colectivas reemplazaron los hogares, la vida privada desapareció. Todo era para el Estado. Todo por la revolución. Una nación completa convertida en una gigantesca fábrica de acero, grano y sueños revolucionarios. Los hornos en los patios. Pero Mao Zedong no quería esperar décadas para industrializar a China. Ordenó a millones de campesinos construir hornos caseros para fundir acero en patios, jardines y plazas. Miles de toneladas de herramientas agrícolas fueron sacrificadas para alimentar el fuego, incluso ollas y utensilios de cocina fueron arrojados para cumplir las cuotas. El resultado, montones de metal quebradizo, inútil para la industria. El acero que debía llevar a China a la modernidad, terminó siendo poco más que chatarra incandescente. La consigna era clara: producir más acero que Inglaterra, aún así fuera inservible. Propaganda y éxtasis nacional. Los periódicos mostraban campos que decían producir 10 veces más grano de lo real. Los funcionarios locales temían reportar malas cifras y en su lugar inventaban récords imposibles. Mao Zedong celebraba estos números, sin imaginar el costo oculto que venía detrás. Mientras la nación ardía en euforia, la realidad comenzaba a fracturarse. ¿Qué pasaría cuando las reservas de comida se agotaran y las fábricas descubrieran que el acero producido era inútil? Pero, ¿qué ocurre cuando un país entrega todo su grano al Estado confiando en cifras falsas y descubre que la abundancia nunca existió? El sueño estaba por convertirse en pesadilla y el precio sería millones de vidas. El desastre oculto. La hambruna, secreto a voces. Las comunas enviaron al Estado todo el grano prometido, pero eran cifras infladas. Los almacenes se vaciaron y la comida comenzó a desaparecer. Lo que siguió fue una de las mayores tragedias de la historia humana, la hambruna del Gran Salto Adelante. Y millones de personas empezarían a luchar, no por la revolución, sino por sobrevivir un día más. Una nación en silencio mortal. Se estima que entre 15 y 45 millones de personas murieron. Las familias servían cortezas, raíces y cuero para engañar al hambre. En algunas regiones, la desesperación alcanzó niveles indescriptibles. El país entero se hundió en un silencio mortal. Y China estaba viviendo la mayor catástrofe provocada por el hombre en toda la historia. La mentira que mataba. Los funcionarios seguían reportando cosechas récord para no ser acusados de traición, los periódicos mostraban abundancia, publicaban fotos de graneros llenos, que en realidad estaban vacíos. ¿Y Mao Zedong? Continuaba convencido de que el Gran Salto Adelante era un éxito histórico. La verdad fue enterrada bajo montones de estadísticas y millones de tumbas sin nombre. Las estadísticas escondieron el hambre, pero no pudieron ocultar las muertes. ¿Quién sería el responsable de tal desastre? Reacción y culpa silenciada. Cuando la magnitud del desastre se volvió imposible de ocultar, Mao Zedong fue parcialmente desplazado de las decisiones económicas, pero nunca aceptó su responsabilidad públicamente.
La tragedia quedaría como una herida abierta que marcaría para siempre el destino de China. ¿Qué consecuencias políticas tendría esta catástrofe? ¿Cómo un fracaso tan grande daría paso a la revolución cultural? Lo que viene es un giro que pondrá a China en un nuevo camino de caos y purga. ¿Qué haría Mao Zedong después de esta humillación? El mundo estaba a punto de presenciar un giro aún más radical. El precio político. El gran salto adelante debilitó la posición de Mao dentro del partido. Líderes como Liu Shaoqi y el entonces secretario general del partido Deng Xiaoping tomaron las riendas de la política económica, rechazando las ideas de Mao, especialmente después de la conferencia de los 7.000 cuadros a principios de 1962. En esa época, Liu Shaoqi asumió el cargo de presidente de la República Popular China. Pero Mao Zedong no estaba dispuesto a quedar en las sombras y su regreso sería aún más feroz. 4 años después lanzaría una de las campañas revolucionarias más fuertes de la historia. El camino a la revolución cultural. Humillado, Mao Zedong buscó recuperar su autoridad absoluta. Apenas 4 años después, en 1966, lanzaría la Revolución Cultural, un movimiento que desataría purgas, persecuciones y una nueva ola de caos que marcaría otra década de sufrimiento. Y China estaba a punto de sumergirse en una tormenta aún más drástica. El gran salto adelante fue un sueño que prometía llevar a China al futuro, pero terminó siendo uno de los capítulos más oscuros de su historia. Hoy, la nación que surgió de esa tragedia es una superpotencia. Pero las cicatrices de aquel salto hacia el abismo aún se sienten. Porque a veces, el precio del progreso es tan alto que la historia se niega a olvidarlo. ¿Fue el gran salto adelante una visión adelantada a su tiempo o el mayor error político del siglo XX? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir más historias que cambiaron el rumbo del mundo. Consecuencias y legado. Déjame decirte que la historia no acaba acá. Lo que vendría después del gran salto adelante haría que China entrara en un nuevo capítulo de caos y purga. Mao Zedong, decidido a recuperar su poder absoluto, lanzaría una revolución que no solo cambiaría la política, sino la esencia misma de la sociedad china. Bibliotecas ardiendo, fábricas cerradas, templos destruidos, persecución de políticos y una nación al borde del colapso. ¿Cómo Mao Zedong convirtió a jóvenes estudiantes en fuerzas de choque contra su propio pueblo? ¿Y qué precio pagó China por esta nueva tormenta? No te pierdas nuestro próximo video, la revolución cultural, el caos que desgarró a China.